Mariano, Adriana, gracias a los dos por este ratito. Bienvenidos, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Por supuesto que esta es la peor cara de, en todo caso, las tomas y lo que ha ocurrido con el debate en la Ciudad de Buenos Aires, tomas que han cesado, por cierto, en medio de una reforma que veremos cómo termine y demás. ¿Qué pensás, corrido un poquito en el tiempo, habiendo sido al mismo tiempo ministro de Educación de la ciudad, habiendo lidiado con estos temas, con también planteos de tomas y demás? No, pienso lo mismo que pienso hace muchísimos años, incluso antes de estar en la función pública. Yo creo que está muy bien formar a los adolescentes y a los estudiantes en general de la escuela media en términos políticos. Eso me parece algo muy positivo, en términos ciudadanos, de responsabilidad política, de aprender lo que es la democracia, en términos de ciudadanía. Lo que a mí me parece es que no podemos convertir a los adolescentes de 16 años en actores del sistema político. Primero porque no lo son y segundo porque tampoco les hacemos un bien al constituirlos de esa manera. La toma es, digamos, la consecuencia de considerar que ellos son actores del sistema político. Cuando la expresidenta dice nadie les tiene que enseñar nada, le está poniendo o los está poniendo en un lugar que políticamente puede ser agradable, correcto, etcétera, porque además participan, votan, etcétera, pero no es lo que corresponde, eso es lo que me querés decir. Sí, la expresidenta yo creo que con esa frase sintetizó lo que piensa mucha gente. No sé si son mayoría o minoría, pero hay mucha gente que piensa eso. Hay jueces de la Ciudad de Buenos Aires que piensan que está bien que los estudiantes tomen una escuela. Hay directivos que, por ejemplo, hay directivos de escuelas que labran un acta con un chico de 14 años haciéndole entrega de la llave del establecimiento y firman los dos al pie, el chico de 14 y el rector de una escuela secundaria. Una locura. Claro, yo creo que ahí los adultos se corren del lugar de ser alguien que forma a otros, se corren del lugar de su responsabilidad educativa. Me parece que es muy complicado, me parece que estamos cometiendo un error muy grande incluso con los chicos politizados. Claro, lo que pasa es que los chicos que están politizados, los adolescentes politizados, tienen papás politizados, tienen contactos con los medios, sobre todo en estas escuelas universitarias. A los cuales, por otra parte, ninguna reforma que el gobierno de la ciudad haga les va a regir, porque justamente es la UBA la que rige la matrícula, el plan de estudios, etcétera, bueno, como el Nacional Buenos Aires. Pero ese dato que pareciera un poco loco, que por qué toman la escuela... Es en solidaridad del resto, digamos. Sí, pero es típico de los adolescentes también hacer eso. El problema es que nosotros le damos una entidad política que no tiene. Un adolescente que quiere solidarizarse con un compañero de otra escuela, bueno, parece completamente normal, son cosas que hicimos todos en la adolescencia y forma parte de nuestro proceso de formación. El problema es llevar eso a un estatus como político. A veces yo, el otro día estuve con unas mamás del Buenos Aires que decían el CEMBA, el CEMBA, el CEMBA. Yo digo, ¿qué es el CEMBA? Y es el Centro de Estudiantes de la Nacional de Buenos Aires. Y hablaban del CEMBA como quien habla de la CGT o de la UIA o de las Naciones Unidas, no sé. O sea, yo no es por despreciar, al contrario, ni por subestimar. Bien que yo fui presidente del Centro Estudiante en el secundario, en la universidad, así que qué sé yo. No, pero está muy bien. Pero el Centro de Estudiantes es un ámbito formativo excepcional. El problema es cuando lo sacamos de ser un ámbito formativo a tener un estatus de actores políticos que, repito, me parece que ni siquiera beneficia a los chicos militantes, porque además hay un tema, los militantes ya sabemos que son minoría, hace muchos años que son minoría. La juventud argentina no está politizada, no es una juventud politizada como tal vez estuvo en otras épocas. Acá no estamos hablando de un movimiento estudiantil como el que se llamado de los pingüinos en Chile en 2008, con manifestaciones de 100.000 estudiantes en secundarios en Chile, que es como decir 500.000 en la Argentina. No estamos hablando de ese fenómeno, son grupos muy reducidos, que me parece que se les da esa entidad, entre otras cosas porque tienen sus contactos con los medios, sus contactos con la política, y además porque las tomas de escuela son un show mediático. Sí. Es decir, ves a la chica de Buenos Aires discutiendo con un señor gordo, pelado y aburrido, y se arma todo un show en los programas, y eso genera una cosa muy interesante de ver. Esa vitalidad, ese desparpajo. Ahí, Adriana, me parece que hay un mea culpa para nosotros también. Ahí es donde puedo hacer el aporte. Vos sabés que la educación no llega a ser más del 2% de las noticias de información general de los medios en Argentina, en general. Es decir, hablamos muy poco de la educación. Es impactante, porque al mismo tiempo, si le preguntaras a la gente dónde está el secreto para ser mejores, te van a decir la educación. Totalmente. Pero por otro lado, la mayor parte de esas noticias no son noticias
de educación propiamente dicha, sino son noticias de paros, de protestas, con lo cual quienes hablan de la educación en las noticias en Argentina son los sindicalistas, los grupos que protestan. Es decir, que esto que se supone es, los chicos hablan, viste que ahora se puso de moda, es decir, que tenemos que visibilizar todo. Lo cierto es que no se visibiliza la educación, se visibiliza la protesta, el conflicto, la parte más oscura de la educación, que no es la corriente general de la educación. Entonces, de alguna manera, cuando vos exaltás esas cosas, lo que estás haciendo es corriendo la lógica de qué deberíamos discutir, porque más allá de la validez de cualquier grupo de hacer llegar su opinión en el espacio público, tampoco estamos aprovechando la protesta para formar en ciudadanía, porque de hecho lo que estamos haciendo es exaltar una situación ilegal, equiparar la participación política con una decisión que no deja de ser minoritaria, darle a un grupo que no deja de ser una facción la voz del todo, y nos perdimos esta oportunidad de no solamente hablar de las pasantías, que para mí es la anécdota del asunto. Claro. Porque si nosotros estamos pensando que si la educación argentina se resuelve o no se resuelve, porque un chico tenga horas de pasantía o no, no estamos entendiendo la crisis general de la educación en Argentina. Esa gente que va a un colegio de privilegio, donde yo en algún momento tuve la suerte de dar clases, pero por venir del conurbano no tuve la suerte de tomar yo clases, porque no es cierto tampoco que nuestra educación pública es totalmente democrática. Yo doy clases en una universidad del conurbano donde no llegan todos los chicos del conurbano, sino los chicos de buenos colegios que tienen capital social para llegar a la universidad. Y es muy importante eso, porque ahí hay un costo-beneficio para muchos entre estudiar y trabajar. Y el sistema de becas en la Argentina es un sistema de casi dádiva menor, que no compensa. Y entonces no estamos poniendo el foco en la verdadera igualdad. Exactamente, y que no compensa las falencias de roce, de inserción social que te requiere la universidad. Yo no soy egresada de la universidad pública gracias a la universidad pública. Yo viniendo del conurbano, de padres analfabetos, yo soy egresada de la universidad pública a pesar de las dificultades de la universidad pública. Interesante. Pero generalmente nos engañamos hablando de, ay, lo grande, el aporte de la educación pública. Yo tengo la suerte ahora de dar clases en universidades públicas de afuera y me doy cuenta que mis alumnos del conurbano no tienen ni siquiera Wi-Fi para hacer conexiones, no tenemos soporte audiovisual, no tenemos un campo virtual, yo tengo que tener un grupo de Facebook para poder tener contacto con mis alumnos. Es decir, que nosotros seguimos trabajando en un montón de obstáculos, entonces pareciera que tenemos los exaltados que hablan de que la universidad, la educación pública dentro de los que están estos colegios es, viste, la reserva de Occidente. Y terminamos hablando de pasantías y no discutiendo de qué queremos con nuestros chicos y cómo vamos a hacer para que este alumno mío de La Matanza compita con el alumno de Cuenca, España, que a su misma edad y con igualdad de recursos está teniendo una inserción en el siglo XXI que nuestros chicos no tienen. La miro a Jorgelina y pienso y también a Nacho, eso es el sistema institucional, cuando hablamos las diferencias, porque las comparaciones no son con el pasado de los países, las comparaciones que se hacen en el mundo es con el otro, con el que está en el mismo planeta Tierra. Es el producto o este vaso producido en la Argentina contra el vaso que se produce en cualquier otro lugar del mundo, no contra el que Argentina producía hace 10 años. Exactamente. ¿No es cierto? Vos imagínate Y ahí está el secreto de cómo entendemos la lógica de... Vos imagínate un periodista, que son los alumnos que yo formo, que está ya trabajando con nuevas tecnologías, y publicando cosas, filmando, y otro que lo que hace es estudiar con fotocopias la mayoría de textos del siglo XIX. Entonces, y cuando pones esa discusión, incluso me ha pasado a mí, que yo protesto bastante en las redes por esto de no tener conectividad en las universidades, que colegas de otras universidades públicas me dicen,
por vía directa, diciendo, bueno, sí, pero no, que vos estás protestando contra la universidad pública. Y yo lo que estoy tratando es de que tomemos conciencia de nuestras falencias. Para poder ser mejores. Y no las discutimos. Mariano, cuando vos decís la discusión, y Adriana plantea la discusión de fondo, la discusión de fondo más allá de las pasantías, ¿cuál es para la educación media en la Argentina? Bueno, esa educación que llega mal. Hay muchas discusiones de fondo. Ella planteó una que es central, pero hay una que me parece más absolutamente básica y que los chicos que toman la escuela ni la mencionan, que es que en la Argentina el 60% de los chicos que ingresan en primer año a una escuela pública no la terminan. ¿Cuánto? El 60%, o sea, de cada 100 que empiezan la escuela pública, terminan 40, 60 no terminan. En las privadas termina el 80, o sea, el doble. ¿Eso qué significa? Y otro dato interesante, la mayoría de ese 60% que no termina, la mayoría, alrededor del 65%, son varones. No es 50 y 50. ¿Por qué? Hay más deserción de varones que de mujeres, como se podría pensar, por el embarazo adolescente, por un montón de cosas. No. Es de varones. Y está estudiado esto. ¿Por qué? Primero, por un tema de oportunidad laboral. En segundo lugar, porque la escuela para los varones aparece como más lejana, más aburrida, más ajena que para las chicas. Y tercero, los adolescentes varones pobres frente a la situación complicada de la casa sienten que tienen que poner el pecho. Ni siquiera consiguen trabajo, pero por ahí igual dejan la escuela porque sienten que algo tienen que hacer, que no pueden estar perdiendo el tiempo en la escuela mientras en su casa la pasan mal. Una pérdida de tiempo, no la capacitación y el salto de cualidad para la igualdad necesaria y poder insertarse en un buen lugar. Vos fíjate una cosa. Poder ser Adriana, digamos, que tuvo a sus padres analfabetos, pero ella hoy da clases para que no haya analfabetos. Todavía en la Argentina tenemos eso. Todavía hay movilidad social ascendente por la educación, mucho menos que hace 50 años, por supuesto, pero todavía tenemos. Ahora, fíjate un tema. Vos vas a cualquier escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires donde ocurrieron estas tomas y donde se plantea la reforma, vas al primer año del secundario y hay 5 divisiones. Vas al último año del secundario y hay 2 divisiones. ¿Y dónde están las otras 3? No es que se fueron a estudiar a Harvard. Esos abandonaron, la mayoría abandonó. Vos le preguntas a los docentes, a los directivos, ¿y dónde está tu pibe? Nadie le sabe decir. Y hay algo peor. Si mirás la cantidad de aulas que tienen esas escuelas, si esas 5 divisiones de primer año se replicaran en los 5 años, lo que correspondería que no abandone nadie o casi nadie, no alcanzarían las aulas. ¿Qué significa esto? Que si todos los estudiantes siguieran estudiando, no habría lugar para tenerlos. O sea, el abandono es funcional al déficit edilicio. Todo esto, que estamos hablando de lo básico, que es que ya no la calidad, sino que los chicos vayan a la escuela, todo esto no se discute. Pero eso no tiene o no está atado a la crisis social, digamos, imagino que muchos de esos chicos que abandonan el colegio es porque tienen o están obligados a salir a trabajar a edades muy tempranas y tienen que producir para sostener en muchos casos familias, en el caso de secundarios, por ejemplo. No, de 14, 15. El desempleo entre jóvenes de 18 y 25 años en la Argentina es altísimo. No hay oportunidades laborales para adolescentes y jóvenes, ni siquiera en el trabajo informal, y mucho menos que no terminaron el secundario. Changas, usted dice que no. Sí, por supuesto que sí, pero digo que no es ese el elemento principal. El elemento principal es una escuela que no los retiene, que no resulta interesante, y los varones más pobres frente a esa situación, aunque no consigan trabajo, se van igual porque ya no soportan la situación de que ellos están en la escuela, ellos dicen perdiendo el tiempo, que no necesariamente sea así, pero ellos dicen eso, y en la casa la estén pasando mal. Un tema interesante, por ejemplo, fue con la asignación por hijo. Esa fue una gran medida porque la asignación por hijo obligaba a las familias que la recibían a mandar a los chicos a la escuela. Ahora, la asignación por hijo fue una medida de escritorio, positiva, pero de escritorio. En las escuelas nadie se enteró. ¿Eso qué significa? Que las escuelas no se prepararon para recibir a ese tipo de adolescente de los sectores más pobres de la sociedad. ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? ¿Cómo vamos a hacer para que la escuela sea flexible, se adapte a estas demandas y logremos los objetivos que queremos para todos, pero de la manera correcta para este tipo de chicos? Bueno, eso no hay. El Progresar apuntaba a eso, ¿no? El último plan que lanzó Cristina se llamó Progresar, que apuntaba a chicos adolescentes menores de 21 años. Pero eso para la universidad. No, puede ser para el secundario, pero mayores de 18. Sí, claro. Para los mayores de 18 hay algunos planes como el plan Fines, etcétera. Pero el punto es
que nosotros tenemos que lograr que no abandonen la secundaria, aunque porque que después recuperen no es el mejor escenario. Pero eso, ¿cómo se llega a eso? Porque la discusión está, se habla muy poco, pero se habla, y mientras tanto son generaciones de chicos que, digamos, siguen perdiendo oportunidades. Sí, yo creo que mi opinión, creo que alguna vez lo hemos conversado con Paulino, yo soy muy crítico de la clase dirigente argentina, del Círculo Rojo, yo se los he dicho incluso, ¿no? Y varias veces. Yo creo que no, ellos no se ponen las pilas. La CGT, la UIA, la sociedad rural. Esto me parece un punto central. O sea, los empresarios tampoco se comprometen con esos trabajadores que también todos van a tener por la que galería contratar. lo dicen, Sí. pero nadie lo hace en términos concretos. A diferencia del empresariado colombiano o del empresariado y de las organizaciones sindicales brasileñas, chilenas, la CGT no tiene un programa de educación. Tiene buenos centros de formación profesional, que la verdad que son de excelencia, muy buenos. Tiene algunos cuadros en este momento interesantes que saben mucho del tema de desarrollo social, pero no tiene una propuesta de educación. Y me parece que al movimiento obrero argentino debería interesar el tema educativo. Es interesante además porque lo está diciendo alguien que fue ministro de Educación de Mauricio Macri en la ciudad, que es especialista en educación y que ha laudado y ha lidiado con el Círculo Rojo, al que le ha dicho esto que dice en público. Me parece sí. una confesión extraordinaria, una valentía enorme, independientemente de cualquier cosa, digamos, Mariano. Pero a mí me parece que dentro del Círculo Rojo empresarial y sindical y político hay personas que sí están interesadas, empezando por el propio presidente Macri, que me consta que es una persona interesada. Ahora, no alcanza con uno, ni siquiera siendo el presidente de la República. Vos necesitas una masa crítica de dirigencia que pueda plantear un proyecto. Entonces, ese es el punto de tu pregunta. Digamos. Bueno, en la medida que la clase media se fue de la educación pública y creemos que nos salvamos mandando a los chicos a la escuela privada, que los pobres tienen otras prioridades que la educación porque tienen que sobrevivir, me parece que la responsabilidad central debiera estar en la dirigencia política, empresaria y sindical. Adriana, me impactó el número de 2.000 amenazas de bomba en la provincia de Buenos Aires casi el último mes. Ayer nomás 33 en un día en Rosario, 33 colegios donde la gente se desalojaba, etcétera, y terminaba en una plaza, cualquier cosa podía pasar, etcétera. ¿Qué estamos frente a alguna cosa en particular, estimás? Yo creo que está relacionado con esto que señalaba, de que los adultos, hay todo como una generación que dejó de ser adulto y quiso ser joven como su hijo. Entonces, creo que lo ves en la universidad, en donde la falta de límites de un montón de chicos te hace muy dificultoso trabajar. Digo, yo hace 25 años que soy docente y ha habido un cambio tremendo en los últimos años en el tipo de vínculo que vos podés generar con un adolescente no acostumbrado a los límites, no acostumbrado al esfuerzo como requisito de la superación en la educación, que todo es más o menos lo mismo y que la cosa es pasar y no esforzarte y lograr. Y creo que eso está relacionado, o sea, si un grupo de chicos entiende que se puede jugar con eso, que es divertido sacar a los compañeros todos los días, y no quiero ni pensar cuánto de la política está operando acá en estos chicos, con lo cual todavía sería un diagnóstico mucho más grave. Pero fíjate que lo que estamos haciendo es operando en el síntoma. Salen los chicos, entran los chicos, salen los chicos, entran los chicos. ¿Cómo no podemos saber qué está pasando? Si esto es un fenómeno de contagio, bueno, hay que pararlo. Y hay que aplicar medidas ejemplares. Pero en la medida en que muchos de nosotros exaltemos la toma, la suspensión de las clases, la lógica de que, bueno, digo, fíjate que nos pasó con algo todavía mucho más profundo que creo que también es uno de los diagnósticos. Nuestros chicos no saben leer y escribir. O sea, nosotros dejamos de darle valor a la escritura y elegimos una forma de adquisición de la escritura que no tenía que ver con lo que nosotros somos como cultura. Y entonces lo que hoy te pasa es que hoy lo que no sabíamos era que la revolución digital iba a ser textual. Entonces también vos tenés una desventaja enorme, incluso de chicos bien formados y adentro del sistema.
Es decir, que aún los chicos que llegan a la universidad están en desventaja con chicos de Colombia, de Ecuador, de Chile, que han trabajado muchísimo en el tema de lectoescritura. Entonces, de nuevo, los dejás y también eso es no ponerle límite, ¿no? Porque esta cosa, cuando vos le haces correcciones de ortografía, que parece una cosa menor, pero es el límite que vos tenés a la comunicación, no te los aceptan. O sea, te encontrás con rebeldía hasta en la corrección ortográfica. Entonces imagínate en cosas mucho más complejas. Una rebeldía natural está bien, una rebeldía excesiva está mal, como todo en exceso, ¿no? A los dos gracias por plantear estos debates, por ayudarnos a pensar un poco. Bien vale la pena de vez en cuando tomarnos estos respiros. Así que le agradezco enormemente. Muchas gracias a vos por ocuparte. Gracias Mariana y gracias Adriana.